de esta situación que está dando al país. Son más de 2 semanas ya donde se mantienen los puntos de bloqueo y que no solamente están afectando al departamento de La Paz, sino a todo el país. Justamente vamos a conversar de este tema con el analista económico Rudy Sanguino. Muy buenos días, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, Claudia. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente, esta situación ya lleva más de 2 semanas que está afectando al país y muestra 3 pérdidas contundentes, ¿no? En el ámbito económico, de forma inmediata. Cada día entre 50 y 60 millones de dólares se pierden de producción que va a afectar eso en el mediano y largo plazo, ¿no? Y segundo, con estos bloqueos, esta incertidumbre, estos problemas de marchas que hay, están generando un mayor escenario de desconfianza, de incertidumbre, y esto se está mostrando a nivel internacional y va a tener sus efectos no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, ¿no? Y por último, las pérdidas de vida que se están dando, que eso es lo más complicado cuando se llega a este nivel debido a la angurria política que hay de algunos grupos sociales, ¿no? Más de 2 semanas, de las cuales mi persona ha estado 1 semana precisamente en ese escenario. Hemos estado en La Paz y hemos vivido situaciones tremendas, viendo cómo en los restaurantes, por ejemplo, ponen avisos de que cada día hay un incremento de precio debido a las condiciones que se están dando. Hablábamos con los comerciantes, con los gremialistas, y decían que ya estaban cansados de esa situación, que no generaban venta debido a que la ciudad, las calles estaban convulsionadas con paro y todo este mecanismo, ¿no? Ya el día sábado me tocó retornar a Santa Cruz, se dieron los enfrentamientos de la policía ya con los marchistas, con los bloqueadores, donde nos impedían llegar al aeropuerto. Tuvimos muchos problemas, tuvimos que hacer malabares para llegar ahí. Entonces vimos una realidad muy dura. Vimos comprar el pollo en 110 bolivianos. Imagínense, aquí en Santa Cruz estamos hablando de 45 bolivianos, el pollo completo allá en 110. Entonces se ve una marcada tendencia de subida de los precios que va a afectar directamente, y está afectando ya, ¿no? Directamente al bolsillo ahí de la familia, y eso es lo que duele, ¿no? Porque los que terminan pagando las consecuencias son aquellos grupos familiares que tienen menos ingresos. Entonces eso termina doliendo. Yo creo que el gobierno, y así lo mandaban precisamente los gremialistas, que tenían la esperanza de que este nuevo gobierno, no con las características de dejar marchar, de dejar bloquear y generar incertidumbre y convulsión en la ciudad, y que esperaban que este nuevo gobierno tome medidas para poder solucionar esa situación. Correcto. La verdad que nos gustaría hablar de temas positivos, tengan que ver justamente con este trabajo en conjunto de la población de querer salir adelante, pero nuevamente nos topamos con esta situación. Esto es recurrente, cada cierto tiempo ocurren estas situaciones, pero lo de hoy realmente es una situación que preocupa mucho más por la incertidumbre, porque son muchos sectores movilizados y que creo que no están entendiendo la magnitud de pérdida que están generando a varios sectores. Vemos al sector del transporte, sin contar obviamente la parte humana, porque hay choferes que están durante semanas ahí bajo las condiciones de frío, sin alimentos, bueno, y otras condiciones infrahumanas. Pero por otro lado también la parte económica, que es justamente lo que nos acaba de mencionar. Evidentemente, ¿no? Ya se había, con el cambio de gobierno, se había dado una cierto espacio de credibilidad, de devolver la estabilidad, y se empezaba el año con una actitud positiva de la población. Le daba el sí a la producción, no a los bloqueos, no a los avasallamientos, pero vemos que nuevamente las actitudes y acciones políticas se sobreponen sobre la estabilidad económica y social, y eso tiene pues
su consecuencia, no solo en el corto plazo. Inmediatamente ya vemos pérdidas en el ámbito económico, pérdida de vida, pérdida de la tranquilidad, de la confianza, de la certidumbre. Decíamos ahí en La Paz, veíamos, estuvimos en el Alto y veíamos que la gente llegaba caminando y preguntábamos que habían caminado 2 o 3 días en esas condiciones climáticas difíciles. Entonces ya se ve una realidad tremendamente complicada donde la población está sintiendo el golpe de lo que es los intereses políticos. Entonces esto el gobierno tendría que tomar cartas en el asunto, pero aplicando la normativa vigente, las leyes que garantizan una circulación a nivel nacional, que garantizan que se dé la producción, que se dé la inversión. Esto es un círculo donde no hay venta, no hay producción, se genera desempleo, hay escasez, suben los precios. Entonces, y esto, como le digo, no es solo inmediato, el efecto va a ser de mediano y largo plazo. Ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han proyectado un decrecimiento y eso va a terminar golpeando y no estamos hablando solo de este año, no estamos hablando de un año más si es que no se aplican las medidas correspondientes que permitan lograr una cierta estabilidad y para volver nuevamente a lo que es el crecimiento. Nosotros tuvimos una entrevista con usted hace unos meses atrás donde justamente estábamos hablando de las proyecciones, de cómo iba el país. Venían buenos tiempos, iban a costar todavía, pero sí, venían buenos tiempos. Pero ahora con esta situación, ¿cómo se complica la imagen país ante justamente estos organismos internacionales y principalmente ante aquellos inversionistas que en algún momento pensaron quizás traer sus inversiones a Bolivia? Evidentemente, ¿no? Como le decía, a comienzo de año veíamos cierta estabilidad, cierta esperanza en la población debido a que había un nuevo gobierno y se abrían la posibilidad de recuperar nuevamente la estabilidad, la tranquilidad para los bolivianos, ¿no? Algunos indicadores estaban mejorándose, pero lamentablemente nuevamente la población o algunos grupos sociales que han perdido ciertos privilegios que tenían con los gobiernos anteriores, nuevamente han empezado a manifestarse e inclusive fuera de lo que es la normativa, no fuera de lo que es la ley, vulnerando derechos, quitando vidas, y eso ya es un escenario tremendamente complicado. En Latinoamérica, más de 200.000 millones de dólares vienen de inversión extranjera a los países latinoamericanos y en Bolivia esto es tremendamente bajo, insignificante. Estamos hablando de cerca de 100 millones nada más que se han reinvertido, ni siquiera han llegado, sino que las empresas han reinvertido en el país. Entonces esto muestra un escenario de una imagen del país hacia afuera, donde los inversionistas, cuando ven estas condiciones, buscan otros países, como el caso de Paraguay, Uruguay, otros países que permiten tener condiciones e incentivos para invertir. Y entonces Bolivia, si no hay inversiones, no tenemos la capacidad interna a través del ahorro que tenemos de llevar adelante inversiones, necesitamos inversiones extranjeras. Pero si eso no llega, lamentablemente Bolivia va a tener que esperar los siguientes años un aumento de la pobreza y ya eso se complica porque estamos hablando de que disminuye el bienestar de la población y el país nuevamente entra en un círculo vicioso de deterioro de la economía, deterioro del bienestar social y deterioro de cada uno de los indicadores. Entonces no podemos entrar en este círculo, tenemos que tomar decisiones, hay que salir de este círculo, ingresar al círculo virtuoso que es recuperar la economía para que haya empleo, haya inversión y se pueda trabajar en Bolivia, ¿no? Actualmente esas condiciones no están dadas. ¿Cuánto más se puede complicar esta? Bueno,
Primero, en el escenario político, evidentemente, el diálogo es una de las vías, pero cuando el diálogo no tiene resultado, no da resultado, no se obtiene y no se resuelven los problemas con los grupos, y estos grupos además vulneran las leyes, vulneran los derechos de la población de libre circulación, de poderse alimentar, de llegar a tener salud, lamentablemente tiene el gobierno toda la fuerza jurídica para poder actuar, y es ahí donde tal vez cuando se deja crecer estos movimientos sociales que no quieren realmente dialogar, sino más bien quieren imponer sus ideas, quieren imponer y obtener esos beneficios que tenían antes, entonces ahí esto se descontrola. ¿Qué se espera, por ejemplo, en el lado de la economía? Cuando se rompe la cadena productiva, quiere decir que se produce y no se vende, no llega a los mercados nacionales ni a los mercados internacionales, el ingreso de las familias empieza a disminuir, no ingresan dólares a la economía, y sabemos que cuando no hay dólares en la economía, esto genera una subida de precio del tipo de cambio y se traduce en el precio de los productos de la canasta familiar, y nuevamente vamos a estar en una situación muy parecida a la que tuvimos en el 2025, donde el dólar llegó a 20 puntos, a 20 bolivianos por cada dólar. Entonces eso es lo que complica, digamos, no solo de forma inmediata, sino en los siguientes meses, pudiendo terminar a fin de año con una situación política muy grave que tenga que obligar al gobierno a llamar a elecciones debido a estas convulsiones. Entonces yo creo que es el momento de que el gobierno pueda tomar acciones. No significa que levante el diálogo, sino que también tome acciones para evitar que se rompa la institucionalidad, que se rompa la tranquilidad y que se rompa la paz que tanto requieren los bolivianos, ¿no? Claro, pero uno de los sectores, le consulto esto, uno de los sectores que es la COP está solicitando el incremento del 20%. Con esta situación que ya viene pasando el país, con esta crisis que venimos atravesando desde ya bastante tiempo, ¿está en condiciones el empresariado, está en condiciones el microempresario de pagar un incremento en estas condiciones? Primero hay que analizar escenarios, ¿no? Recordemos que estaban pidiendo la abrogación de la ley que establece la conversión de la pequeña propiedad en mediana para que puedan acceder al financiamiento. Ya se abrogó, pero igual siguen, ya le van incrementando algunas otras medidas más, como es lo del caso de la COP. Que aún se resuelva eso, esos grupos sociales no van a dejar de bloquear. ¿Por qué? Porque el objetivo es político. Viable tanto para los empresarios como para el gobierno realizar un aumento con esta característica. Evidentemente tendría que contemplar algún porcentaje con la idea de recuperar el poder adquisitivo que han perdido los ingresos, ¿no? Pero en esa magnitud sería un evento que provocaría mucho más subida de precio, y el beneficio que obtuvieran por el ingreso o por el incremento de su salario se vería afectado por la subida de precios. ¿Qué significaría? Que en el mediano plazo estaríamos en peores condiciones de haber recibido precisamente ese incremento salarial. Entonces yo creo que no debemos ya una vez haber recuperado la economía, se pueda incrementar en proporciones significativas para volver a una normalidad. Pero sin economía, querer aumentar salarios, querer pedir algunos beneficios adicionales, esto sería inviable desde el punto de vista técnico-económico. Bien, entonces, ¿cuáles son las alternativas que tendría el gobierno, por ejemplo, dejando la parte política? Hablando netamente de lo económico, que también es una parte que preocupa a toda la población. Bueno, yo creo que en este caso hay dos cosas, ¿no? Estructurales. Primero, lamentablemente Bolivia se ha enfocado, el país con los últimos gobiernos
se han enfocado en resolver problemas de corto plazo, coyunturales, pero no estructurales, y es ahí donde hoy estamos pagando las facturas de esas decisiones, ¿no? Segundo, las palancas económicas, quiere decir aquellos que generan riqueza para el país, lamentablemente estuvieron concentradas o en la minería o en los hidrocarburos, y ya vemos las consecuencias cuando eso ya no podemos explotar, entonces genera crisis económica. Entonces aquí dos cosas: primero, hay que diversificar, hay que mirar a la parte agropecuaria, a la agroindustria, al turismo, al desarrollo de la academia, del conocimiento, de la tecnología, que eso es importante. Evidentemente tenemos recursos naturales, pero no estamos olvidando de los recursos humanos, y eso podría ser la salvación. Segundo, no podemos enfocarnos solo en el corto plazo, no tenemos que ver a Bolivia en el mediano y largo plazo, precisamente con esa idea de que no se toquen temas específicos de corto plazo. Por ejemplo, en el caso del empleo, ¿cómo podemos aplicar una política que en el mediano y largo plazo se vean resultados positivos para la población? Evidentemente hay que darle condiciones, evidentemente hay que pagarle adecuadamente a los trabajadores, pero veámoslo eso desde el punto de vista de mediano y largo plazo, donde se pueda primero recuperar la economía y luego esos beneficios se pueda llegar a la población. Yo creo que esos dos elementos tendríamos que cambiar dentro de lo que es el manejo de la gestión pública que ha estado haciendo el gobierno en los últimos años. Bien, ¿cuáles son los sectores que en estos momentos están siendo más golpeados con estos bloqueos? En el caso, por ejemplo, de todo el país, muy especialmente de Santa Cruz, estamos hablando de la producción de alimentos. Nosotros proveemos en un gran porcentaje la producción de alimentos a todo el país, y en este caso no están llegando, por lo tanto, eso no se puede conservar, y rápidamente en la trayectoria, en el camino se fregan, pues llevan 8 para llegar a los mercados nacionales y especialmente a los mercados internacionales. Entonces, todo lo que es el sector exportador, todo lo que es el sector de industria, todo lo que es turismo, no están llegando. Veíamos, le comentaba en el Alto, que llegaban los turistas caminando 2 o 3 días que habían caminado porque no había transporte, de que no puede atraer turistas porque se vuelve todo lo que pasa entre turismo, manufactura, termina afectándose, y especialmente la parte de exportación, porque hay contratos que cumplir, y cuando no se cumplen, los que compran a nivel internacional buscan otros proveedores. Bolivia fuera de las ventas a nivel internacional. Entonces, esos son los elementos más complicados, y recordemos que las exportaciones lo que hacen es meter dólares en la economía, y eso es lo que estaba devolviendo de alguna manera la tranquilidad, ¿no? Porque han sido algunos dólares en la economía, y si nuevamente se da esta, va a ser un punto más de convulsión, de problemas económicos que va a generarse a nivel del país. Bajo estas condiciones de medidas de presión, ¿hasta cuándo puede aguantar el país este tipo de conflictos? No, yo creo que es bastante, 18 días. Llegar a un mes significa que vamos a perder más de $1.000 millones en producción, y Bolivia no puede darse el lujo. Estamos en una recesión, estamos en una crisis, y todavía estamos destruyendo la producción. $1.000 millones, estamos hablando de un monto significativo que puede pesar mucho este año, y en vez de terminar con, como decía el Banco Mundial, con 3.2 de decrecimiento, podemos llegar a un 5%, y eso sí sería una situación complicadísima, porque recuperar a una economía en esas condiciones significa un largo tiempo, y esa era la idea de que esta crisis no se alargue, pero con este tipo de medidas, estas convulsiones que se están dando, es muy probable que eso se dé.